El valor de nuestra historia. Durante todo este mes los mensajes van a estar orientados a trabajar el lema que está en su boletín, recordando el pasado y proyectando el futuro. El tema del mensaje hoy, el valor de nuestra historia. Un aforismo, una pequeña frasecita para que meditemos en ella. Recordar la historia es un deber. Olvidar la historia es perder. Lo repito. Recordar la historia es un deber. Olvidar la historia es perder. Recordemos nuestra historia y proyectemos nuestro futuro. La historia es valiosísima porque nos conecta con el pasado, nos conecta con nuestras raíces, con los orígenes de la humanidad y de la civilización, los grandes descubrimientos, y le da sentido y significado especial a nuestra fe. Recordar definitivamente, como dice una frasecita, es vivir. Aprovechemos este importante mes. ¿Y saben por qué es importante febrero? Porque yo cumplo años el próximo miércoles, el 7 de febrero. Y mi esposa cumple el 9. Y el 10 cumple el anciano gobernante Jorge Iván Díaz. Y hoy llamé a un anciano gobernante de la iglesia de Quimbaya, el hermano Ranulfo Brito, y me dijo: pastor, me llamó a darme mi feliz cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo años. Más que los cumpleaños del pastor, la esposa del pastor y los hermanos de la iglesia, usted también quizás es parte de los aniversarios de este mes. Esos eventos son importantes, pero el evento trascendente que queremos resaltar son los 200 años, 208 años de la iglesia presbiteriana Cumberland haciendo presencia en el mundo. Para mí eso es importante, muy importante. Los 93 años de la iglesia Cumberland en Colombia y especialmente los 78 años aquí en Armenia y su presencia en el departamento del Quindío. Tenemos dos iglesias, Armenia y Quimbaya, pero hay familias que viven en Barcelona, en Calarcá, y oramos y pedimos al Señor que nos dé la visión para llegar a estos municipios. ¿Qué recuerda de la historia de la humanidad? ¿Qué sabe de la historia del cristianismo? ¿Qué sabe de la historia de su iglesia? Tome en serio este mes y aproveche las fotos, las carteleras, aproveche lo que la iglesia va a hacer para que usted se entere y se empape de la historia universal de la iglesia, algunos datos, no todo, pero cosas relevantes. Por favor, abramos la escritura en el Antiguo Testamento, Josué, capítulo 24. Y vamos a leer unidos los primeros 15 versículos de ese capítulo. Josué, capítulo 24. Quienes tienen la Reina Valera, por favor, leen conmigo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, así dice Jehová, el Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová,
Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasaste el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y todos esos feos. Y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. A ver, muy fuerte el versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y de los olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Muy fuerte conmigo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué palabra, hermanos, tan especial para desde ella lanzar a la iglesia y a mi vida un desafío en este aniversario de la iglesia. El libro de Josué es un libro histórico, un libro que registra la conquista y la división de la tierra prometida. Josué convoca al pueblo, a sus líderes, convoca a esta multitud y habla en nombre de Dios, como si fuera Dios mismo el que estuviera hablando, y dice de una manera especial: así ha dicho Jehová. Y yo quiero decirles que así debe hablar un pastor, así debe hablar un padre cristiano, así debe hablar un líder, un profesional cristiano. Así ha dicho el Señor. No es lo que a mí me parece, esto es lo que yo creo y les quiero decir. Este hombre se levantó delante del pueblo y dijo: así ha dicho el Señor. Josué, de una manera especial, como lo hizo Moisés en otro momento, reúne el pueblo en un lugar emblemático. Dice que en Siquem, ya él estaba viejito, ya los años le pesaban y estaba a punto de morir. Y aprovecha para despedirse del pueblo y lo hace en un lugar especial. Siquem fue el lugar donde llegó Canaán, llegó Abraham a Canaán, y allí en ese lugar el Señor le dio a Abraham, que iba a ser el padre de una gran multitud, le dio el primer pacto a su pueblo. Desde allí fue en Siquem donde Moisés también, ante dos grandes montes, el Ebal y Gerizim, levantó las bendiciones y las maldiciones de cumplir o quebrantar el pacto. Y esto que hemos leído es la renovación de un pacto que un hombre, hablando en nombre de Dios, le dice a su pueblo lo que deben hacer para el Señor. Es algo especial. Dios, a través de ese varón, enumera los beneficios que a través de la historia pasada habían tenido. Desde la creación hasta la conquista ya estaban establecidos. Y Josué aprovecha ese momento para decirles: es el momento de renovar el pacto. ¿En qué radica el valor de nuestra historia? Número uno,
en qué es la historia de Dios. El valor de la historia parte de una premisa. ¿Y por qué no afirmar cristianamente de un hecho que la historia es la historia de Dios? Es la historia iniciada por Dios, tejida por Dios, sostenida por Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, y se presentaron delante de ¿quién? ¿Se presentaron delante de quién? ¿Delante de quién estamos nosotros hoy aquí? Hermanos, nosotros no estamos delante de un pastor, ni yo estoy delante de una congregación. Ustedes y yo venimos a este lugar a postrarnos, a pararnos delante de Dios. La historia, la nuestra y la de la humanidad entera, es la historia de Dios, quien es el creador, quien es el sustentador, el dueño y señor de todo lo existente. El profeta Isaías dice que Él sustenta la creación entera en la diestra de su justicia. Y hoy hemos aprendido un versículo que está en su boletín. Por favor, mire el boletín. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. No sé cuántos de ustedes vieron la serie de Morgan Freeman, La historia de Dios. Levanten la mano los que la vieron. Los que no, por favor, la pueden ver. Busquen por YouTube. Morgan Freeman. ¿Cuántos conocen a Morgan Freeman? Yo tomé café con Morgan Freeman esta semana. Mientras veía el documental me tomaba un cafecito. Yo tomé café con él. Él no conmigo, pero yo sí con él. Un documental acerca de culturas, acerca de tradiciones cristianas. Y este hombre dejó un registro para la posteridad, la historia de Dios. No la historia de Dios al pie de la letra como lo presenta Dios en su palabra, pero sí dijo muchas cosas valiosas. Lo valioso de la historia para nosotros es que nos recuerda que no existiría historia sin Dios. Si Dios no hubiera creado lo que existe, incluyéndonos a nosotros, si Dios no sustentara con la sabiduría y el poder que lo hace toda la creación, no existiría, no habría historia. Dios creó la historia. Josué le habla a un pueblo reunido y lo hace de una manera muy especial en nombre de Dios. Y escuchen lo que dice: yo tomé a vuestro padre Abraham. No era Josué el que hablaba, yo, Dios, tomé a vuestro padre Abraham. La historia de Abraham es la historia de Dios. Yo envié a Moisés y a Aarón a Egipto. La historia de Moisés, el gran legislador de Israel, es la historia de Dios. Versículo 6, yo saqué a sus padres de Egipto. La historia del éxodo no es la historia del pueblo de Israel peregrinando en un desierto, es la historia de Dios. El relato completo desde la creación hasta ese momento es la historia de Dios con un pueblo. Y si usted y yo hoy fuéramos sinceros, tendríamos que decir que lo que hemos vivido hasta hoy, como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes, no es nuestra historia. Somos muy presumidos a veces. Yo he hecho mi historia, yo me eduqué, yo me hice un profesional, yo construí. Déjeme decirle algo. Su historia es la historia de Dios obrando en su vida para el bien suyo. Pregunto, ¿cómo estamos leyendo e interpretando la historia? Esas preguntas me las hace Dios cuando estoy escribiendo el mensaje. Hijo, ¿cómo estás leyendo y cómo estás interpretando la historia? Hágase la pregunta hoy, escuche lo que me preguntaba el Señor. Hijo, ¿quién te ha traído hasta acá? ¿Quién te ha traído hasta acá? ¿Quién ha hecho todo lo que ha hecho por ti? ¿Quién lo ha hecho? Número 2. El valor de la historia radica no solo en que es la historia de Dios, también radica en que es la historia del pueblo de Dios. Versículo 2, Josué 24:2. Y dijo Josué ¿a quién? Y dijo Josué ¿a quién? A todo Israel. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de quién? Dios de Israel. ¿Quién era Israel? ¿Quién fue Israel en el pasado?
El pueblo de Dios, el pueblo formado por Dios, escogido por Dios, comisionado por Dios. Israel fue el pueblo antiguo conformado por las 12 tribus de Israel. ¿De dónde salieron las 12 tribus de Israel? Historia bíblica. Salieron de los 12 hijos de un patriarca llamado Jacob, que era hijo ¿de quién? De un patriarca llamado Isaac, que era hijo ¿de quién? De Abraham. Teja la línea histórica sencilla del pueblo de Dios. Abraham fue el primer receptor del pacto de Dios con su pueblo. Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Génesis 17, versículo 1. Cada que paso por el Génesis y leo esa palabra, escucho la voz de Dios diciéndome: John Jairo, hijo mío, anda delante de mí y sé perfecto, y yo te bendeciré. Haré pacto contigo, seré tu Dios y tú serás mi hijo. De ese pueblo y de esa simiente, de esos acontecimientos históricos, venimos nosotros. El nuevo Israel de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo viene de ese tronco. El tronco del cual surgen todas las ramificaciones de las iglesias que han llegado hasta el día de hoy. La iglesia presbiteriana Cumberland no es la excepción. Venimos de ese tronco, de esa simiente donde nació nuestro Salvador. Aquí estamos como parte de la iglesia universal con un apellido especial: presbiteriano Cumberland. Mire a la persona que tiene al lado y dígale: por favor, usted es parte de una familia especial, la presbiteriana Cumberland. Yo no sé si eso representa algo para usted. Para mí representa mucho. Dios no me puso en los testigos de Jehová, no me puso en los mormones, ni me puso en ningún otro grupo, bueno, regular o malo. Dios me puso en una familia muy especial. Y eso es lo que queremos durante este mes, hermanos, recuperar ese sentido de pertenencia. La historia nos conecta con la realidad de Dios y con la realidad del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, de la cual el Señor espera que usted sea un miembro activo, comprometido, alguien que de verdad se encarna dentro de una iglesia local y visible. Hermanos, tome nota, muchos no le dan importancia a la iglesia. Muchos consideran que no es necesario, y más hoy que a través de la televisión, los computadores y los teléfonos podemos asistir al mundo a cualquier culto. Dios quiere que hagamos historia en una iglesia local, que nos rocemos y nos frotemos unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos ayudemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. La historia del pueblo de Dios hace que la historia tenga un valor especial. Hacemos parte de un pueblo de Dios. Y escuchen esto: ya no hacemos parte de ese pueblo porque nacimos dentro de un lugar geográfico. Ustedes escuchan en la Biblia a los fariseos diciéndole a Jesús: nosotros somos descendientes de Abraham, herederos de las promesas, el culto, la ley, todo nos lo dio a nosotros el Señor. Y el Señor les estallaba el globo, los miraba y les decía: presumidos, Dios puede levantarle hijos a Abraham de una balastrera común y corriente, de cualquier piedra del camino. Dios, el Padre Celestial, le puede levantar hijos a Abraham. ¿Por qué somos nosotros ahora el pueblo de Dios? Alguien que me lea Juan 1:11 y otra persona, de este lado Juan 1:11 y de este lado Juan 1:12. Muchos dicen: yo soy evangélico desde que nací. Yo soy de la iglesia desde que nací. La banca en la que me siento la compré yo, eso es mío. Esos son orgullos que no aseguran nada delante del Señor. A ver, Juan 1:11, ¿qué dice? Este lado de acá: a lo suyo, y los suyos, los hebreos, los judíos, la nación escogida, no le recibieron. El 12, mas a todos, a los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, unidos, repitamos el 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos. Levanten la mano los que son hijos de Dios, los que son parte del pueblo nuevo de Dios, el nuevo Israel. Ese es el nuevo Israel.
Y hermanos amados, esto para nosotros es clave y es importante. Tenemos que pedir al Señor que nos permita recuperar esa identidad especial. Número 3, el valor de la historia radica en que la historia es la historia de Dios, la historia, nuestra historia es la historia del pueblo de Dios. Pero considere esto, número 3, el valor de la historia radica en el plan redentor de Dios. Para el pueblo de Israel, Dios fue su libertador real de la esclavitud. Estaban oprimidos, subyugados por una potencia muy grande, tirana. El faraón de Egipto y su ejército los tenían en la esclavitud. Pero Dios no solo los sacó de moler polvo y paja para convertir barro y paja para hacer ladrillo. Dios los sacó de allá para conducirlos a través de un desierto y darles durante el día la frescura a través de una nube y durante la noche la luz a través de una columna de fuego. Dios los sacó de la esclavitud para alimentarlos con pancito fresco por la mañana, maná, y carne fresca, codornices que llegaban en cantidades por la tarde. Dios los sacó de ese desierto para mostrarles que cuando tenían un enemigo enfrente, Dios peleaba las batallas por ellos y los liberaba. Dios los sacó del desierto para mostrarles su amor, su bondad y su gran poder de una manera especial y única. Lo que Dios hizo con Moisés por el Israel pasado, lo realizó de una manera más completa y amplia el Señor Jesús con la humanidad entera. Cuando nos rescató de los lazos de Satanás, estábamos encadenados por el pecado y condenados a la destitución eterna de la gloria de Dios. Jesús no murió en la cruz para rescatar una nación, un grupito de personas o un individuo. Jesús derramó su sangre en la cruz, como lo recordamos hoy, para rescatar a la humanidad entera que quisiera creer en Él y recibirle como su Señor y Salvador. Alguien que me lea en este lado Romanos 3:23 y alguien en el lado de allá Romanos 6:23. Versículos que ya no se predican en las iglesias. Versículos que nos enseñaron en iglesias muy serias cuando éramos niños. Romanos 3:23, por cuanto todos, a ver, unidos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de ¿qué? ¿Les parece importante la redención? La historia tiene valor porque es la historia de la redención. Por cuanto todos pecamos con Adán y seguimos pecando en nuestra naturaleza, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? La historia de la redención. Hoy en día se predica mucho: tú eres un hijo del rey, ven y busca a Dios para que Él te dé todo lo que tú quieras y lo que tú necesitas. Pero hoy no le estamos diciendo a la gente: estás destituido de la gloria de Dios. La historia de la humanidad está enmarcada en hechos muy grandes de parte de Dios. La gran mayoría de los seres humanos están viviendo de espaldas a estas realidades. No reconocen a Dios, menos su iglesia. ¿Qué decir de la historia como la historia de Dios redimiendo a la humanidad perdida? Hemos perdido de vista el evento central de la historia humana. El momento de la cruz es central en el drama humano y la mayoría de la gente no lo reconoce. La mayoría de la gente vive de espaldas, con la complacencia de muchos líderes espirituales que no le están diciendo a la gente hoy: lee la historia, tu historia y la historia de la humanidad, léela a la luz de la redención del Señor. Solo falta un momento en la consumación de todo. ¿Cuál es, hermanos? Ya estuvo la creación, ya estuvo la redención. ¿Cuál momento falta? ¿Qué momento le está faltando a la historia de la humanidad? La consumación. Creación,
redención y consumación. En la consumación, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? No diga que Papá Noel, no diga que el Niño Dios, no diga que Santa Claus. El Señor Jesucristo por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y quiero decirles algo, no soy un predicador apocalíptico, no soy un predicador fatalista, pero quiero decirles una cosa, hermanos, la historia de la humanidad se está aproximando al final. La historia de la humanidad está siendo conducida hacia su final. Y eso no se le ha salido de las manos a Dios, Dios lo ha determinado. Un momento determinó para la creación, uno para la redención, y nos está dando oportunidad, pero el tiempo está que expira. El reloj de Dios está contando y los seres humanos están de espaldas a esas realidades. Estamos enredados en muchas cosas, el enemigo nos tiene enredado en tantas cosas, y los grandes momentos de Dios y la historia de Dios y la historia del pueblo de Dios y la historia del sacrificio del Hijo de Dios no es lo más importante para la mayoría. Muchos creen que es una costura del fanatismo de los pastores evangélicos, pero son las realidades más especiales que el Señor ha brindado. Por favor, mediten esto, los propósitos de la redención para nosotros, al igual que para el pueblo de Israel. Dios no solo nos salva porque nos quiere llevar al cielo, eso sería muy pobre. Dios no solo nos salva para escribir tu nombre y el mío en el libro de la vida y que cuando mueras sepas para dónde vas, eso sería muy pobre. Dios de una manera especial nos ha redimido y quiere que caminemos los años que nos da, poco o muchos, bajo su luz, bajo su gracia, bajo su compañía, bajo su dirección, bajo su cuidado. Si hoy pidiéramos a muchos de los que están aquí que se levantaran a decir, puedes testificar lo que Dios ha hecho por ti, yo sé que no cesarían los testimonios para decir, yo no era y ahora soy, yo no tenía y ahora tengo, yo no podía y ahora puedo, yo no sabía y ahora sé. Es la historia del Señor para con nosotros. Es algo especial como el Señor le dice a Josué, dígale al pueblo que lo saqué, que lo formé, que lo cuidé, que lo liberé, que no he cesado de hacer por ellos muchas cosas. Y hoy el Señor en este culto de celebración de aniversario quiere que tú y yo pensemos en todo lo que Él ha hecho por nosotros hasta traernos hasta aquí. Que nosotros hoy podamos escuchar esa voz del pueblo antiguo para el pueblo nuevo y escuchar la voz de Dios diciendo, te saqué, te protegí, te he suplido, te he guardado. ¿Qué vas a hacer tú? Leamos unidos el versículo 13, por favor. 24:13. Os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las vides y olivares que no plantaste, de eso estás comiendo. La importancia de la historia radica en valorar todo lo que tenemos, en valorar todo lo que disfrutamos y saber que es por la sola gracia de Dios. Qué importante y qué necesario es hacer ver de tiempo en tiempo a los hijos, hacerle ver a los nietos, a los hermanos en la fe, al ciudadano de a pie, a cada persona con la que tenemos contacto, que tenemos vida porque Dios nos la dio, que tenemos salud porque Dios nos la presta, que tenemos cualquier cosa porque la bondad de Dios se ha manifestado en nosotros. Una persona sensata y común afuera que respira tiene que pensar, inquietarse. Este aire que respiro, ¿quién me lo presta? A ver, un respiro profundo todos. ¿Disfrutan el aire o no? ¿Quién nos presta el aire? Mire a la persona que tiene al lado, aunque esté dormida, dígale, todavía vive, todavía vive. ¿Quién le ha dado esa vida? ¿Quién se la ha dado? ¿De cuántas cosas, de cuántos peligros, de cuántas situaciones críticas te ha librado el Señor? No me alcanzo a imaginar de cuántas cosas mi Dios, por su sola palabra que me dice, hijito, no vaya allá. Hijito, mucho cuidado con esta clase de amigos. Hijito, mucho cuidado con esta clase de ambientes.
Y cuando he tenido enemigos reales, acusaciones reales, confrontaciones reales, yo he visto cómo se levanta un gigante detrás de mí y dice, ¿quién lo va a tocar? ¿Quién lo va a tocar? Porque si Dios está conmigo y si Él pelea a mi favor, yo no tengo que tener temor. La historia de la redención es la historia del que me salvó, pero el que me está acompañando a lo largo de la vida. Y yo necesito decirle a mis hijos cuando se sientan a la mesa, ese comedor que usted no compró, disfrútenlo, disfrútenlo, Dios se lo da. Cuando servimos los alimentos sobre la mesa, tenemos la necesidad de decir, comamos con gozo y gratitud, y decirle a los nietos y a los hijos, estás alimentándote porque el Dios de los cielos nos ha suplido y nos ha dado. Nosotros no tuvimos que trabajar para disfrutar de este hermoso templo. Los pastores y las iglesias que no tienen un lugar propio saben lo duro que es estar como errantes de un lugar a otro porque no tienen un lugar propio. Cada que entro a este lugar digo, Señor, gracias. Y hoy con mayor razón por las personas que oraron para comprar este predio, que oraron para construir este lugar. Y usted y yo, que muchas veces no valoramos y pisamos las bancas, pegamos el chicle, muramos la pared, que muchas veces no conocemos sino este lugar, pero no conocemos lo demás que Dios nos ha dado por su gracia. Muchas veces no lo valoramos y no lo cuidamos. Y lo tenemos que valorar, cuidar y entregárselo a la siguiente generación. ¿Qué está haciendo la humanidad entera? Acabando el aire, contaminando los ríos, haciéndole daño a una creación que es prestada. Y muchos de una manera tan sencilla botan la envoltura en lugar de guardarla. No interesa. La historia de la redención es la historia de un Dios que se ha comprometido a mostrarnos su amor, su bondad y su poder en ese caminar aquí en la tierra, pero nos ha dado lo más grande. Y lo más grande que un ser humano puede tener es saber que es un hijo de Dios y que tiene herencia reservada al final de su vida en la mansión gloriosa al lado de su Padre Celestial. Terminemos, hermanos. Número 4. Todo lo anterior, hermanos, yo podría saber que la historia es la historia de Dios y repetirla. Repetir sin cansar, no habría historia si no fuera porque Dios la creó. Yo podría repetir, la historia es valiosa porque Dios ha trabajado con un pueblo para extender su reino en la tierra. Yo podría decir, la historia de Dios y de su iglesia es la historia de la redención y pare de contar. Pero tome nota de lo último porque tiene que ver con usted y conmigo. El valor de la historia radica en que yo entienda y haga mi parte en ella. Que yo me sienta protagónico. A mí no me interesa quién construyó esto, pero sí me interesa qué voy a hacer yo con esto. A mí me interesa pensar en lo que me toca en esta época. Y mire lo que les dice este hombre, versículo 14. Ahora pues, sabiendo lo anterior, toda la antología, el recuento de la historia de Dios, el pueblo y la redención, ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad, sírvanle en verdad, quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto. Sirvan a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, porque Él no obliga, Él no impone, Él no manipula, Él da la libertad al ser humano para que escoja el camino del bien o el del mal. Escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres estando al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra en la que están. A ver conmigo, pero yo y mi casa. Ese es el gran reto de hoy, iglesia. La historia me confronta con mi actitud y mi postura ante Dios, ante los actos benéficos, innegables de Dios a mi favor. Vivo porque Él me ha dado la vida. Soy porque Él me regaló el ser. Soy salvo porque su Hijo vino a morir por mí. Le sirvo porque Él me llamó. Nada es por mí. ¿Qué voy a hacer frente a todo esto? Si sabiendo lo que sé le doy la espalda, o si sabiendo lo que sé me voy a rendir. Voy a temerle reverentemente y voy a servirle con devoción y con integridad, o voy a vivir de cualquier forma como ha escogido la humanidad,
la mayor parte de la humanidad le ha dicho a Dios: no existes, no quiero nada contigo. Usted y yo no tenemos que ser antropólogos, sociólogos, historiadores sociales, solo con prender el televisor y ver las noticias cada día, solo con escuchar el lamento de la gente, uno puede concluir esto: que la pérdida del temor de Dios es la causa principal de la mayoría de los males que vive la humanidad. No solo la iglesia, la humanidad entera está cosechando el fruto de la siembra del alejamiento de Dios. Hemos perdido el temor de Dios y por eso la gente mata por simple placer. Hemos perdido el temor de Dios y robamos de la manera más descarada, porque olvidamos que el Señor dijo: no matarás, no robarás. Los hogares se están acabando por la infidelidad, el adulterio, porque olvidamos que la ley divina dice: no adulterarás. Y esos son los mandamientos del Antiguo Testamento, que son tan cortos pero tan precisos. La ley de Jesús es más grande. Él no solamente dijo: no adulterarás. Él dijo: si tú miras a una mujer y la codicias y te inventas una fantasía, ya adulteraste con ella en el corazón. Él no solamente dijo: no matarás. Él dijo: si tú gritas, si tú insultas, si tú dices necio de una manera indebida, ya estás comenzando a construir un asesinato. Hemos perdido el temor a Dios, a los mandamientos severos y serios del Antiguo y a los mandamientos más profundos, preventivos del Señor Jesús, pero que abarcan mucho más. La historia me confronta con mi responsabilidad de decidir bien. Dios no me obliga, Dios no me impone. Esta madrugada, esta mañana, cuando venía con mi esposa, mi suegra, y con mi hija, Andresito se había venido antes para estar con el grupo de alabanza, orábamos en el carro, como lo hacemos cada domingo. Y la oración tenía este contenido: Señor, que no vayamos a trabajar, que no sintamos que esto es una carga laboral, que nuestros muchachos no sientan que tienen una obligación de hacer algo y tienen que levantarse en domingo y en otros horarios y días para venir. Que venir a la iglesia sea venir al encuentro de nuestro Padre, al encuentro de nuestra familia, a la casa de nuestro Señor, a recibir ánimo, aliento y adorarlo con todo el corazón. Eso hace una diferencia grande. Cuando vivimos la historia con el Señor de una manera diferente, como nos lo ha dicho Josué, esto tiene que ser vida, esto tiene que ser gozo. Señor, quiero ponerme nuevamente en contacto contigo, para que tú renueves mis fuerzas, mi visión y me permitas vivir a la manera tuya. Por favor, puestos de pie. Hoy el Señor nos está invitando a recordar nuestra historia para que proyectemos mejor nuestro futuro, aquí en la tierra y en la eternidad. Pregunto, hermanos, ¿cuál será tu decisión? ¿Y cuál será tu respuesta? Un miembro se acercó al pastor y le dijo: pastor, me acaban de profetizar que soy un auténtico levita. Y el pastor lo miró y le dijo: hermano, yo sí creo que usted es un auténtico levita. Usted levita la oración, levita el ayuno, levita la ofrenda y al diezmo, levita venir al culto. Usted levita todo lo que el Señor lo invita. Usted es un auténtico levita. Mire a la persona que tiene al lado y dígale: no levite al Señor los compromisos, los llamados. Yo no tengo frente a mí auténticos levitas. Yo tengo frente a mí hombres y mujeres que quieren asumir un compromiso real con Dios. ¿Puede trazar una línea histórica sencilla de su vida y de la iglesia? Hágalo, por favor. ¿Cuál es tu historia y qué tan importante es tu historia para ti? Y escuche esta pregunta final: ¿cuál será tu papel en esta generación y cuál será tu aporte para la siguiente?